Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a hacer un ejercicio sencillo solamente para mostrar algunas características cuando usamos NetBeans de llamar en forma fácil a los setter y a los getter, como así también armar los constructores a partir de las variables o de los atributos que definimos para nuestra clase. Ese es el objetivo de hoy. Un poco investigar el NetBeans, ¿sí? Bueno, vamos a crear entonces un proyecto pero en Java, no en la web, y le vamos a poner ejercicio 1. Entonces, como recuerdan, esto nos llama el lanzador y vamos a hacer entonces acá un programita que nos permita, por ejemplo, que nos defina una clase que se llame punto y que en la misma podamos ponerle las coordenadas x, y que podamos averiguar la distancia desde ese punto hasta el origen o entre dos puntos, ¿sí? Entonces vamos al ejercicio y creamos entonces una nueva clase que la vamos a llamar punto 2D, si les gusta, a la clase esa, para significar que es un punto en dos dimensiones. Bueno, el punto en dos dimensiones va a tener las variables o los atributos enteros x e y. Podemos ingresar alguna otra variable o algún otro atributo, como el nombre del punto, por ejemplo, private string nombre, punto A, punto B, lo que sea, y no mucho más que eso. Lo que pretendo mostrarle es que acá en el NetBeans, ya una vez que tenemos definidos nuestros atributos o variables, apretando el botón derecho podemos insertar código. Si vamos al primero, insertamos el constructor. Si no elegimos nada acá, el constructor nos va a quedar vacío. Es decir, es una de las opciones cuando yo llamo, por ejemplo, el tema de crear mi objeto. Otra opción sería, por ejemplo, hacer lo mismo, largar otro constructor que solamente pida x e y, ¿sí? Y otro podría ser que pida x e y el nombre. O no, yo lo dejo a esta altura. Por ejemplo, acá donde no estamos pidiendo x e y, sería sano definir que ese valor de x valga 0, por ejemplo, y ese valor de y también sea 0. ¿Sí? Mientras que acá, digamos, mi variable x de este objeto, de esta clase, va a ser igual al que estoy ingresando. Vuelta a lo mismo, con el botón derecho ponemos insertar código y podemos hacer que nos cargue ya el NetBeans los getters y los setters, ¿sí? De todos estos elementos, ponemos todos o de los que nos interesen. Si recuerdan, los getters y los setters, en el get yo traigo, retorno un valor, y en el set yo le doy valor a mi atributo. En inglés normalmente se llama get para traer y set para colocar. El método puede llamarse de otra forma. NetBeans está hecho en inglés y lo tiene ya estructurado de esta manera. ¿Sí? Yo le podría poner traer,
fijar valor i, ¿sí? Pero no le voy a dejar set, y acá le podría llamar al método, en vez de get i, traer i, por ejemplo, ¿sí? Pues ya que estamos, lo cambiamos, así vemos cosas distintas. Fijar, poner, dar i, o asignar i. Ok, es simplemente para que cuando creemos el objeto se den cuenta que eso es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Bueno, entonces tenemos constructor, tenemos los getter y los setter de estas variables o atributos que tiene nuestra clase. Recuerden, es recomendable para mantener el encapsulamiento de un objeto poner los atributos o variables como privadas, mientras que yo accedo a esos valores a través de los métodos, que en este caso son los getter y los setter, o asignar y traer. Bueno, en este ejercicio entonces lo que nos piden es definir puntos en 2 dimensiones y calcular, por ejemplo, las distancias entre 2 puntos y la distancia entre el origen, ¿sí? Supongamos que tenemos un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Bueno, ¿se recuerdan? Digamos que tenés el origen y las X están del origen hacia la derecha positivas y del origen hacia la izquierda negativas, y los valores de y hacia arriba del origen eran positivos y hacia abajo los valores de y eran negativos, y que un punto queda establecido por 2 valores, ¿no? Uno en x, x1, y otro en y1, ¿sí? Yo con eso ya establezco 2 valores. Si creamos, por ejemplo, el método de calcular distancia, podríamos poner, quiero que me traiga una distancia, así que le vamos a poner float, el retorno, float 0f en principio, ¿no? Pues simplemente para darle un valor, return, perdón, 0f. Después lo cambiamos a esto y hacemos el cálculo. Si se acuerdan de la hipotenusa de un triángulo, entonces si quería calcular la distancia entre 2 puntos, lo que tenía que hacer era tomar los valores de esos puntos. Y puedo tener la siguiente opción: que mi entrada sea punto 2D, del tipo 2D, en primer punto, y de punto 2D segundo punto, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo acá? Que voy a ingresar 2 objetos del tipo punto, justamente es del mismo tipo que la clase que estoy trabajando, ¿sí? Y lo que tiene este primer punto y este segundo punto son los métodos de esta misma clase, que justamente es un valor en x y un valor en y, ¿sí? Entonces ponemos, si recuerdan lo que era entonces lo que es la hipotenusa o Pitágoras, lo que tienen que hacer es hallar la diferencia entre los 2 puntos, el segundo menos el primero, eso elevarlo al cuadrado, tanto en x como en y hacer la raíz cuadrada, ¿sí? Usar Pitágoras, por ejemplo. Ok, entonces para usar Pitágoras vamos a usar algunas funciones matemáticas. Entonces seguramente vamos a tener que importar la clase mag,
que corresponde a funciones matemáticas, ¿sí? No pi, ¿sí? Pi en este caso no usaríamos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es usar Pitágoras para calcular la hipotenusa. Definimos, por ejemplo, float hipotenusa, que es la distancia, ¿no?, de eso que estamos formando ahí, y sería la raíz cuadrada más punto, y raíz cuadrada era square, ¿dónde está? Bueno, si me ayudan a buscarlo, y acá que tenemos square, tangente square, no sé si me va a tomar del float, si no lo pongo como doble vamos de nuevo. Veamos si tiene para float. Me parece que no tiene para float, pues si no es muy grande al vicio. Square, no es doble, square, doble, ok. ¿De qué? Square de x, no existe x acá. Square de la diferencia de esos números en x y la diferencia en y. Entonces, el primer punto del cuadrado de esos números, de la diferencia del cuadrado, primero hacemos en x. Fíjense que acá me está tomando, ¿sí?, como estoy adentro del mismo método, el x del método, pero yo lo que quiero es que me traiga el x, ¿sí?, de ese punto que estoy definiendo como punto 1 y de segundo punto que estoy definiendo como punto 2, ¿sí?, get x. Esto hay que elevarlo al cuadrado, entonces lo elevamos. Y me falta el otro término, ¿no? Entonces math power sale en doble, esto al cuadrado, hasta acá, al cuadrado, y esto le tengo que sumar lo mismo, pero en y también al cuadrado, ¿sí? En vez de, lo puedo bajar de renglón a esto para hacerlo más corto a la expresión, y en y, en vez de ayudarme eso traer, me hace buscar ese método en vez de get y, pero bueno, ya lo sabemos que es así que no hay problema, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos la hipotenusa, que no deja de ser el retorno que necesito. Esa sería la distancia, ¿sí?, entre dos puntos. Ahora esto está esperando un float, le ponemos un doble, o lo podemos achicar también, es decir, con el riesgo de perder precisión, podríamos dejar el doble, pero diciéndole que me lo achique, ¿sí?, a float. Si el número fuese realmente grande voy a perder datos, pero como, digamos, con float estoy hablando de 2 elevado a la 31, es un número muy grande, entonces no me interesa para este ejemplo poner un número más grande que eso, que lo tenga que manejar en 64, entonces estamos bien ahí. Bueno, este método lo puedo llegar a sobreescribir porque me piden también
uno que me calcule la ordenada, la distancia al origen. Entonces lo que podría hacer es sobreescribir este método, que en vez de poner dos parámetros le pido uno solo, y ahí ya me deja de dar error. Lo que sí, obviamente, este segundo parámetro no existe, entonces lo saco de mi fórmula. ¿Sí? Bueno, veamos a ver qué da este método. Lo llamamos entonces desde acá, ¿sí? Creamos un objeto de la clase .2D, le ponemos, por ejemplo, que se llame el punto A, y A va a ser igual a nuevo punto 2D, y le voy a dar las coordenadas, por ejemplo en X. Ojo que las coordenadas están en enteros, ¿sí? Podrían ser flotantes, podrían ser lo que quieran, pero acá están en enteros, ¿sí? Bueno, que sea por ejemplo 4 y 3, estoy pensando en la raíz y en la coordenada, en la ordenada del origen. Y new punto 2D, que sea, no sé, 1 y 2. Acá le puedo definir punto A y punto B, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y usemos algún método de estos que acabamos de crear, como el de la distancia al origen de el punto A, por ejemplo, al origen, es, ponemos ahí nuestro método de A punto calcular distancia, y tenemos un solo punto, ¿sí? Y ese punto tiene que ser el mismo, ¿eh? Es medio tonto esto, está mal planteado. En realidad yo acá tendría que poner solamente el dato de un punto, ¿sí? Pero no importa, está planteado así, así también va a funcionar. Veamos qué nos da. Esto debería ser la distancia al origen, que es 5. Está bien, porque si ustedes hacen el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, 16 más 9 es 25, y la raíz cuadrada de eso es 5. Ahora, si queremos, por ejemplo, la distancia entre el punto A y el otro punto B, ¿sí? A ver qué me da. 3,16. Y lo podemos calcular, a ver qué onda. Si es realmente así. Entonces tenemos dos puntos. 4 menos 1 es 3, 3 menos 2 es 1, 3 por 3 es 9, más 1 es 10, la raíz cuadrada de 10 debería ser mi resultado, 3,16, etc. Bueno, es decir, está aparentemente funcionando correctamente. Si esto, uno de los valores o los dos fuesen negativos, lo que me hace es cambiar el cuadrante. Entonces, en vez de sumar, de restar, se suman. Es 4 más 1 es 5, al cuadrado es 25, 3 menos 2 es 5, al cuadrado es 25, 25 más 25 es 50, la raíz cuadrada de 50 es 7,07. Perfecto. Es decir, está funcionando. Podríamos definir otros valores para el punto A y el punto B, y eso
lo haríamos poniendo B, por ejemplo, set, le pongamos nombre, y este nombre es del tipo string, así que le vamos a llamar B, y a set nombre, a este le vamos a llamar A. Y entonces copiamos esto y en vez de la distancia de A a B, no al origen, en este caso, ¿no? Bueno, y acá en vez de poner la distancia, ponemos los puntos son, y acá le pongo que me traiga el nombre del objeto A, get nombre, punto get nombre, y lo mismo del objeto B, get nombre, ¿sí? Entonces ya con eso debería poner como yo lo llamé. Si quiero dejar un espacio para hacer un poquito más prolijo, ¿sí? O podría ponerle las coordenadas, ¿sí? Los puntos son, acá le impongo que me escriba en una línea abajo, y acá le pongo el nombre, y acá podría poner, por ejemplo, los valores de ese punto, y lo mismo para el B, ¿sí? Le ponemos a getX más, le pongo una coma, un punto y coma adentro, más a traer, traer, viste, por lo menos nos damos cuenta de que es el nombre que hemos puesto nosotros. Simplemente para eso le he cambiado el nombre, porque si no lo dejan como getter y setter y ya está. Y acá le podemos poner que en la línea de abajo continúe con el otro punto más, perdón, barra n más, y esto en vez de A lo vamos a llamar B, y vamos a cerrar el paréntesis de entrada, ¿sí? Entonces le ponemos el nombre B, el valor en X y el valor en Y, y esto me debería imprimir, bueno, si es que no hago las cosas bien, por ejemplo acá tengo un más arriba y un más abajo, ahí estamos, y me pone, digamos, los valores del punto A y del punto B, que no son ni más ni menos los que ingresé cuando definí. Como decía, les puedo cambiar los valores, digamos, a set el valor de I, no, el valor de I, no el nombre, eso ya, a.set el valor de X, que sea 33, y a asignar el valor de I. Esto puede ser confuso, si quieren le dejan el get y el set y ya está. Veamos si me lo cambian, y me cambió el valor de A y el valor de B permaneció. Ahora las distancias son las distancias al punto original, porque acá es donde calculé el método de ese punto original. Lo que les decía de las distancias, digamos, fíjense, yo creo acá un objeto A, y dentro del mismo objeto yo vuelvo a llamar desde A para que me calcule la distancia B. Si yo tuviera un punto C, por decir algo, C igual a new punto 2D, no sé, que tenga el valor
1 y 2 como lo tenía, y yo acá quiero calcular, por ejemplo, la distancia entre B y C, fíjense que no tiene absolutamente nada que ver con A. Acá tenemos que decir que es de la clase punto. No tiene nada que ver con A, pero sin embargo lo puedo llamar desde el objeto A porque es un método que me pide dos objetos de la clase punto, ¿sí? Y ahí lo que me diría de B a C es la distancia de B a C. A ver, es 4.47, veamos si es así. Si hacemos B y C, esto menos esto al cuadrado, esto es 2 al cuadrado, esto menos esto al cuadrado es 4 al cuadrado. Queda 4 más 16, la raíz cuadrada. 4.47 la distancia. Perfecto. ¿Está bien? Es decir, que desde el mismo objeto se puede llamar, desde la misma clase puede llamar a un objeto de esa misma clase. Eso es totalmente recursivo, es decir, está llamándose a sí mismo la clase a través de los objetos creados, lo que muestra que los objetos son cosas independientes entre sí. Las podemos interrelacionar, pero cada objeto tiene su vida, digamos, ¿no? Bueno, en esto no tenía mucho más para agregar. Entonces, repasando lo que hicimos, desde el lanzador creamos objetos de la clase .2D, donde la clase .2D aprovechamos el NetBeans, que apretando el botón derecho podemos insertar código ya prearmado, tanto del constructor, logger, getter, setter. Después veremos lo que es logger, si son iguales, es decir, hay algunas funciones predefinidas que nos ahorran la escritura. Vieron acá en forma muy rápida, asignamos los getter y los setter y el constructor. Después creamos un método para calcular la distancia entre dos puntos y el mismo método lo pisamos, lo copiamos igual, pero en vez de calcular entre dos puntos, calcula entre un punto y el origen. Como les dije, el método lo podríamos haber hecho diferente, que calcule, es decir, el que llama el método directamente toma las coordenadas de ese punto en vez de los puntos que ingreso por el método, pero esto vale también. Y es tanto que vale que yo, a pesar de tener dos objetos que son distintos a A, puedo hallar la distancia entre ellos desde el punto A. Espero que les sirvas. Si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima.